Nuevamente, hermanos, agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar reunidos y también, hermanos, de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias en el libro de los Proverbios, en el capítulo 13 y versículo 16. Proverbios 13, 16. Proverbios 13, 16. Dice la Escritura: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Hay dos palabras claves en la primera parte de este versículo. Una de ellas es la palabra prudencia y la otra es la palabra sabiduría. De hecho, todo el libro de los Proverbios, su principal tema es la sabiduría. Los primeros 9 capítulos del libro hablan acerca de la sabiduría y gira en torno a un llamado que hace la sabiduría hacia las personas para que la hagan suya, es decir, para que lleguemos a ser sabios. Pero otra cosa importante, hermanos, que debemos ver es que el libro de los Proverbios presenta a la sabiduría no en el concepto que hoy tenemos de la palabra sabiduría. Hoy usamos la palabra sabio para referirnos a aquella persona que tiene mucho conocimiento. Pero en el libro de Proverbios la palabra sabiduría no tiene esa connotación. La palabra sabiduría en el libro de Proverbios, hermanos, enseña sobre alguien que tiene conocimiento, pero lo pone en práctica ese conocimiento. Es decir, es el conocimiento aplicado. Es decir, es cuando alguien conoce algo y hace aquello que conoce. Un ejemplo que a veces pongo sobre esto es que el caso de los médicos. Muchos médicos tienen el conocimiento y saben, porque trabajan en eso, por ejemplo, que el fumar hace daño, que el fumar causa cáncer. Bueno, ellos tienen ese conocimiento y sin embargo muchos de ellos fuman. ¿Por qué? No son sabios, simplemente tienen el conocimiento pero no lo aplican. En el sentido espiritual pasa lo mismo. Muchas veces tenemos el conocimiento pero no lo aplicamos. Así que una persona no puede ser sabia por el simple hecho de conocer Biblia, sino por el hecho de obedecer lo que conoce acerca de la Escritura. Pero la otra palabra, hermanos, que menciona aquí el texto es prudencia. La prudencia es algo que nos es requerido a los cristianos. De hecho, hermanos, ahora que estamos estudiando el tema de los ancianos, el ser prudente es una de las cualidades que aquellas personas que aspiran a ser ancianos necesitan tener. Pero la prudencia no es solo una cualidad que deben de tener los ancianos, también es una cualidad que debemos de tener todos los cristianos. Mujeres, jóvenes y adultos y ancianos de edad, todos necesitamos ser prudentes. Y la prudencia, hermanos, tiene que ver con un actuar de manera sabia, es decir, con hacer las cosas de la manera que sea más conveniente en el momento oportuno. Fíjense, algunos escritores dicen que la sabiduría es el conocimiento aplicado, pero la prudencia es esa sabiduría, es la sabiduría aplicada. Es decir, que el ser prudente te lleva inclusive a aprovechar mejor la sabiduría. ¿Sí? Volviendo al ejemplo que poníamos de un médico, bueno, el solamente conocer que fumar causa cáncer, bueno, eso es solamente conocimiento. Pero cuando ese médico no fuma porque dice, yo no fumo porque me va a morir de cáncer, eso es sabiduría. Conoce y aplica lo que conoce. Pero la prudencia va un poquito más allá. La prudencia nos hace aplicar ese conocimiento en el momento oportuno. ¿Sí? Es decir, nos lleva a actuar todavía de una mejor manera. Por ejemplo, en lo que decíamos del médico, el médico sabe que no debe fumar porque causa cáncer, por lo tanto no fuma. ¿Sí? Pero, por ejemplo, llega una persona a su consultorio y la persona fuma, sería imprudente decirle, te vas a morir. Así, inmediatamente, ¿verdad? Te vas a morir porque estás fumando, sino que con prudencia tiene que encontrar la manera adecuada para decirle que eso que está haciendo le hace daño. Muchas veces nosotros tenemos ese problema. Sabemos que algo no está bien,
¿sí? Y debemos hacer algo por corregir aquello, pero no lo hacemos prudentemente. La prudencia tiene mucho que ver, hermanos, con lo que hablamos, con la manera como tratamos a los demás y la manera como decimos las cosas, y especialmente, hermanos, con nuestra obediencia a la palabra de Dios. En Proverbios 13:16, el que leímos ahorita, el proverbista dice que todo hombre prudente procede con sabiduría, ¿sí? Es decir, no es posible actuar prudentemente si primero no somos sabios, ¿ok? Mas el necio, dice, manifiesta necedad. Este es el lado contrario. Por lo tanto, hermanos, puesto que el proverbista dice que los prudentes proceden con sabiduría, entonces, hermanos, necesitamos nosotros ser prudentes, ¿sí? Para, hermanos, que podamos llegar a ser el tipo de personas que a Dios le agrada. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan, hermanos, de la necesidad de ser prudentes en lo que hacemos, en lo que decimos, en la manera como nos comportamos, etc. Pero específicamente en el libro de los Proverbios hay 4 cosas ahora que le quiero decir que son señaladas como características de aquellas personas que son prudentes. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios, pero en el capítulo 10 y en el verso 19, Proverbios 10:19, ahí está una de esas características. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Así que la primera característica, hermanos, que vamos a ver ahora de una persona prudente es que es capaz de refrenar sus labios. Muchas personas nos metemos en problemas porque no somos capaces de refrenar nuestros labios. No actuamos prudentemente, ¿sí? La prudencia, hermano, nos lleva a usar nuestras palabras de una manera sabia. Hay veces que tenemos que detenernos de decir las cosas porque es prudente hacerlo, ¿sí? Hay veces que tenemos que decirlo, pero hay veces que no tenemos que decirlo, sino tenemos que quedarnos callados a veces, y eso demostrará que somos prudentes. Muchas veces nosotros, hermanos, a través de nuestras palabras, podemos decirlas en un mal momento y ofender a alguien. Así que el respeto que debemos tener por los demás nos debe de llevar a refrenar nuestros labios. Puede ser que una persona esté equivocada en lo que esté haciendo y necesitamos hacerle saber que se está equivocando. Pero a veces, hermano, la imprudencia nos lleva a decirlo en el momento menos oportuno, o nos lleva a hacer gestos, nos lleva a hacer caras o a tomar actitudes o acciones que no son prudentes en ese momento. Llegará el momento cuando será prudente establecer, hermano, que alguna cosa no está haciéndose bien. Fíjese, cuando somos capaces de refrenar nuestros labios, entonces estamos cayendo en la posibilidad de no ofender. Muchas veces nosotros podemos ofender con nuestras palabras, especialmente cuando no las decimos de manera prudente. Santiago, hermanos, cuando escribió su carta, escribió algunas cosas, hermanos, sobre esto en el capítulo 3 de la carta a Santiago. Ahí, hermanos, tenemos una gran enseñanza sobre este asunto de refrenar nuestros labios o de cuidar de las palabras que decimos. Por ejemplo, en el verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Santiago va a enseñar aquí que una de las cosas más difíciles de domar es la lengua, es decir, el uso de nuestras palabras. Santiago dice, todos ofendemos muchas veces. Él mismo se está incluyendo de esto. Y yo creo, hermanos, que no existimos ninguna persona en este mundo que nunca hayamos ofendido a alguien por medio de nuestras palabras, ¿sí? Entonces Santiago dice en el verso 2, si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto. A la perfección, hermanos, llegamos por medio de nuestras palabras bien usadas, cuando no ofendemos a los demás. Ahora en el verso 6, fíjese también lo que dijo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
la lengua está puesta entre nuestros miembros y fíjese lo que hace, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Estas palabras son duras las que usa Santiago, pero son dichas, hermanos, en razón de todo el daño, de toda la ofensa que puede causar nuestras palabras cuando son imprudentes. Santiago la compara como un fuego. ¿Cuánto poder tiene el fuego? Mucho poder. Apenas podemos encender algo y para cuando acordamos está consumiendo todo lo demás. Un pequeño fuego empieza y si no lo controlamos, hermanos, hace que se queme toda la casa. ¿Sí? Una pequeña fogata que no se apaga bien en el bosque causa que se queme todo el bosque. Bueno, así es el poder que tiene la lengua. Por eso dice Santiago, todos ofendemos. Y la lengua es como un pequeño fuego. Y luego dice un mundo de maldad. ¿Cuántas cosas, hermanos, cuántos problemas, cuántas dificultades no vienen a existir producto de palabras mal usadas, no dichas de manera prudente? Así que la lengua, dice, está puesta entre nuestros miembros y es capaz inclusive de contaminar todo nuestro cuerpo. Ahora mire también lo que dice el verso 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Ahora mire esto, llena de veneno mortal. Así que es por esa razón que el proverbista dijo acá en Proverbios 10:19, en el que leíamos ahorita, en las muchas palabras no falta pecado, porque entre más hablamos, más estamos en la posibilidad de decir alguna palabra con la cual ofendamos a otros. Pero luego dice, pero el que refrena sus labios, ese es prudente. Así que la primera característica de una persona prudente es que es capaz de refrenar sus labios. Tal vez tiene mucho que decir y cosas que tiene ganas de decírselas en su cara, pero se detiene porque es prudente. Porque sabe que si él empieza a hablar, pudiera causar todo un gran problema con la persona que tiene al frente. Así que refrenar nuestros labios trae como consecuencia, hermanos, que no ofendamos. ¿Sí? Hay cosas que suceden a nuestro alrededor que nos pueden causar enojo, con las que no estamos de acuerdo. Pero en ocasiones tenemos que refrenar nuestros labios, ¿sí? Para no ofender. Porque a lo mejor la otra persona no tiene la intención de hacer eso de manera equivocada. Y nosotros estamos pensando que tiene la intención de hacerlo con alevosía y ventaja, cuando no es así. Pero como no era así, pero nosotros le ofendimos, entonces donde no había un problema, hicimos un problemota. Porque no somos prudentes de refrenar nuestros labios. También, hermanos, en Proverbios 12:16 se enseña un poquito más sobre esto. Proverbios 12:16 dice la Escritura, el necio al punto da a conocer su ira. Fíjate en esta frase, el necio, el que no es sabio, al punto, en ese momento, da a conocer su ira. Mi padre decía que algunos tenemos la lumbre muy cerquita. Rápido, hermano, nos encendemos y rápido se nos nota que estamos enojados y rápido empezamos a hablar palabras ofensivas contra los demás. El necio dice, al punto, da a conocer su ira. Pero ahora miren lo demás. Mas el que no hace caso de la injuria, ¿qué hace? Es prudente. ¿Sí? Así que una persona prudente tiene la característica de que es capaz de refrenar sus labios para no ofender. Y también para no responder a los ataques. Mi padre decía también, hijito, más vale que haya un loco y no dos. Es cierto, ¿no? Si la otra persona ya te está hablando imprudentemente, no te enredes en la contienda. Más vale que haya un loco y no dos. Más vale que haya un necio y no dos necios. A veces tienes que quedarte callado, aunque te estén ofendiendo, porque eso es parte de la característica de un hombre prudente. Fíjate cómo dice el proverbio, el que no hace caso a la injuria, ese es prudente. Pero algunos hasta parece que nos dan cuerda. Apenas alguien nos está ofendiendo, inmediatamente, hermano, nosotros ya estamos listos para responder a la ofensa que nos están haciendo. Bueno, por eso, hermanos, es que una persona prudente refrena sus labios.
no solo para no ofender, sino también para no responder a las injurias o a los ataques que nos hacen. Delante de Dios, hermano, no vale decir, es que ella empezó, es que él empezó. No, hermano, porque a ambas partes nos es mandado que refrenemos nuestros labios, que seamos prudentes, ¿sí? Así que esa es una característica de una persona prudente. Pero otra característica que le quiero mencionar está también en el libro de Proverbios, pero ahora en el capítulo 11 y verso 12, Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Bueno, otra forma, hermanos, u otra característica del hombre prudente es que valora a su prójimo, valora a la persona. Otra vez, lee el proverbio, Proverbios capítulo 11 y verso 12. El que carece de entendimiento, este es el necio, menosprecia, ¿a quién? A su prójimo. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, nosotros somos imprudentes al no darle el valor a la persona que realmente tiene. El primer valor que toda persona tiene es que es nuestro prójimo. Toda persona es nuestro prójimo. Y la manera como nosotros somos mandados a ver a nuestro prójimo es que lo veamos como a nosotros mismos. Es que lo amemos como a nosotros mismos, según las enseñanzas del Maestro en Mateo 22:39. Jesús dijo que el primer gran mandamiento es que amemos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, es decir, con todo nuestro ser. Pero el segundo mandamiento es semejante, dijo el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que cuando yo estoy viendo los defectos de los demás e imprudentemente estoy señalándoles cada rato sus defectos y diciéndoles lo que son y lo que no son y hasta de qué se van a morir, entonces, hermanos, no estamos valorando a nuestro prójimo. Por eso dice el proverbista: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente, ¿qué hace? Calla, calla, porque sabe que ante todo aquel es un ser humano, es su prójimo, que merece todo el respeto. Y hablando de la relación entre nosotros como hijos de Dios, mayormente, la persona no es solamente nuestro prójimo, también es nuestro hermano en Cristo. Por eso algunas veces tenemos que callar, para, hermanos, no llegar al punto de mostrar con nuestras palabras que estamos, hermanos, menospreciando a nuestro hermano, o que estamos menospreciando a nuestro prójimo, ¿sí? Ahora, en Filipenses capítulo 2 y verso 3, el apóstol Pablo, hermanos, escribió acerca de cómo es que debemos de vernos los unos a los otros como cristianos. Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Pablo dijo: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Luego dijo en el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjate en esta frase, estimando, ¿sí? Pablo lo que estaba diciendo es que existe la posibilidad en que entre nosotros como cristianos, algunos tengan más experiencia que otros en algunas cosas. Algunos sean más buenos que otros en algunas cosas. Sin embargo, Pablo dice, la manera como ustedes deben relacionarse entre ustedes es que se consideren inferiores. Es decir, que consideren superiores a los demás en relación con ustedes mismos. Vea otra vez el verso 3. Con humildad, esta es la actitud que debemos tomar, estimando, considerando cada uno a los demás hermanos, como superiores a él mismo. Cuando una persona mira a su hermano en Cristo como superior a él mismo, entonces prudentemente callará y valorará a su prójimo. Le dará, hermanos, el lugar que realmente tiene como hermano en Cristo, como hijo de Dios. ¿Sí? Una forma, hermanos, de demostrar que valoramos a nuestro prójimo, bueno, es también lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 1 y verso 2. En Gálatas 6, verso 1 y verso 2, el apóstol Pablo escribió y dijo: hermanos míos,
Si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas capítulo 6, verso 1 y verso 2. Pablo estaba hablando ahí del asunto de aquellos hermanos que se alejan de su relación con Cristo, de aquellos hermanos que son engañados por el pecado. ¿Y cuál es la actitud, hermanos, que los demás deberían de tomar con ellos? Restaurarles, ayudarles, hermanos, a levantarse, ayudarles a salir de ese estado espiritual de perdición en el que se encuentran. Bueno, esa es otra manera mediante la cual nosotros vamos a valorar a nuestro prójimo, y eso nos llevará a ser personas prudentes. Jamás, hermanos, seremos prudentes si nosotros, cuando vemos los errores de los demás, estamos siempre señalándoles sus errores, pero no somos capaces de darle una mano para ayudarle a salir del error en el que se encuentra. Por eso dijo el proverbista que el prudente no menosprecia a su hermano, sino que calla. Es decir, probablemente aquella persona está obrando mal, pero llegará el momento oportuno y las palabras adecuadas que tiene que usar para decirle dónde está el problema, pero la visión principal es que debe restaurarlo. Ahora, la tercera cosa que le quiero decir es que también un hombre prudente, además, hermanos, de tener la característica de refrenar sus labios y valorar a su prójimo, también es que tiene que añadirle gracia a las palabras que usa. Mira Proverbios 16:23 ahora. Proverbios 16:23. En Proverbios 16:23 dice: el corazón del sabio hace prudente su boca. Y mira esto: y añade gracia a sus labios. El apóstol Pablo lo dijo de manera diferente cuando escribió a los colosenses. A los colosenses les dijo que ellas deberían de tener sus palabras siempre sazonadas con sal, para que supieran cómo deberían responderle a cada uno. Sean vuestras palabras sazonadas con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Es lo mismo lo que está diciendo aquí el proverbista. El proverbista simplemente dijo: añádele gracia a tus palabras, porque eso es la manera como luces como una persona prudente. Añadirle gracia a las palabras, hermano, indica que debemos de ser sabios en las palabras que usamos. Habla con sabiduría, en primer lugar, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Habla aquello que edifica también. En Efesios capítulo 4 y verso 29, fíjate lo que Pablo escribió. Efesios capítulo 4 y verso 29. Pablo dijo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Analiza este versículo detenidamente. Pablo primero dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esta palabra corrompida, hermano, no solamente se refiere al uso de malas palabras, sino que también se refiere al uso de palabras que lleven la intención de molestar a alguien o de ofender a alguien. Tiene que ver con la manera como nos expresamos de los demás, con lo que decimos de los demás. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, dice también, la que sea buena para la necesaria edificación. Lo que está diciendo Pablo aquí es que cuando hablemos con los demás y hablemos de los demás, entonces nuestras palabras tienen que ser palabras que edifiquen más que destruir. Somos muy dados nosotros, hermanos, a escuchar los comentarios de otras personas sobre otras personas, y nos emocionamos con eso, porque nos gusta el chisme, ¿verdad? Nos gusta el chisme. Sin embargo, el actuar prudente de nosotros debería de ser que cuando alguien nos está diciendo algo de otra persona, lo primero que deberíamos decirle es: ¿y usted ya habló con él? ¿Ya habló con él para aclarar esa situación? No venga a decírmelo a mí, sin primero usted no haya ido y hablado con él. ¿Sí? Por eso dice Pablo aquí: háganlo todo cuando hablan, que sus palabras sean para la edificación, la cual es necesaria. Ahora fíjense por qué: a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sí? Es decir, para que nuestras palabras sean adecuadas
para aquellos que nos están escuchando, con los que estamos hablando. Siempre piense lo que voy a decir. Cuando usted quiera decir algo de otra persona, primero piense si lo que va a decir usted tiene la seguridad de que es cierto. ¿Es algo que yo vi? ¿Es algo de lo que yo me di cuenta? ¿O es algo que me dijeron? Si usted no se dio cuenta, si usted no lo vio, entonces usted no tiene derecho de estarlo diciendo, porque usted no lo vio. Ahora, lo que va a decir, ¿ayuda en algo a que mi hermano esté mejor en su relación con Dios? ¿O en lugar de ayudarle a que esté mejor, lo destruye? Entonces, si no le ayuda a que la relación de su hermano esté mejor con Dios, no lo diga. ¿Sí? Ahora, esto que voy a decir, ¿edifica mi relación con Dios o la hace peor? Si lo que va a decir no edifica su relación con Dios, no lo diga. Porque Pablo dice aquí que debemos, hermanos, de dar gracia a los oyentes. Por lo tanto, hermanos, una persona prudente va a añadirle gracia a sus labios, hablará lo que edifica. No habla, hermanos, aquello que causa destrucción. Sus palabras están llenas de misericordia. Mire lo que dice Proverbios 16 también, pero ahora en el verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Muchas veces nosotros sabemos de alguien que está haciendo algo equivocado, e inmediatamente queremos sacar la Biblia para aplicársela a esa persona, pero nunca usamos de misericordia. Aquí es dos cosas lo que el proverbista dice que se deben usar para corregir el error de los demás. Por un lado, la verdad, sí, la verdad es necesaria, pero también la misericordia. Y la misericordia te llevará a usar palabras agradables, palabras sabias, palabras que hablen de que eres prudente. Seamos, por lo tanto, prudentes en nuestras palabras que usamos para decirle a los demás cuando están equivocados. ¿Sí? La blanda respuesta apaga la ira, dice Proverbios. ¿Sí? Si nosotros hablamos de una manera iracunda, si nosotros hablamos, hermano, de una manera no propia, así será la respuesta que obtendremos también. Por lo tanto, seamos prudentes en la manera, hermanos, de cómo nos expresamos o cómo hablamos con los demás y de los demás. Pero lo último que le quiero decir está en Proverbios capítulo 28 y verso 7 ahora. Proverbios 28, 7. Proverbios 28, 7 dice la Escritura así: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Ponga atención a la primera parte. El que guarda la ley es hijo prudente. Otra característica de las personas prudentes es que son capaces de guardar la ley. Es decir, son personas, son cristianos, aplicándolo a la iglesia, que oyen la palabra de Dios y las hacen. Como aquella parábola de la que habló Jesús en Mateo capítulo 7, verso 24 en adelante, cuando habló de la parábola de los dos cimientos, y dijo que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, es como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, que cuando vienen los ríos o soplan los vientos o desciende la lluvia, no cae porque está fundada sobre la roca. Pero el que oye sus palabras y no las hace, es como un hombre insensato, que edifica su casa sobre la arena. Cuando soplan los vientos, o viene la lluvia, o descienden los ríos, esa casa cae porque está fundada sobre la arena. Así que cualquier persona que se precie de ser prudente, tiene que ser una persona obediente a la palabra de Dios. ¿Sí? Así que entonces, hermanos, para terminar, miren lo que hemos visto ahora. ¿Cuáles son las características de un hombre prudente? En primer lugar, es aquel que es capaz de refrenar sus labios. Tiene mucho que decir, pero se detiene para no ofender, para no responder a los ataques. Es aquel también que valora a su prójimo. Con las palabras que hablo no demerita a su prójimo, sino que le da el respeto que éste merece como su prójimo, como su hermano en Cristo. Es aquel que es capaz de considerar inclusive como superior a él, a aquellos que son sus hermanos en Cristo. ¿Sí? Cuida, hermanos, de tener un trato amable con él. Pero también de una persona prudente, hemos dicho, es aquel que añade gracia a sus palabras. Las palabras que expresan están llenas de sabiduría y están encaminadas a edificar. Pero especialmente la prudencia se muestra por medio de la obediencia a la palabra de Dios.
Podemos, hermanos, refrenar nuestros labios, valorar a nuestro prójimo y usar palabras agradables, pero si no somos obedientes a la palabra de Dios, realmente no somos prudentes. Porque el hombre prudente es aquel que oye las enseñanzas de Cristo y las lleva al terreno de la práctica. En conclusión, hermanos, la prudencia es una característica que debemos de tener los cristianos. Así que pensemos por un momento, ¿soy yo un hombre prudente? ¿Soy alguien que estoy refrenando mis labios para no ofender y para no responder a los ataques? ¿Soy yo una persona que valoro a mi prójimo, no hablando mal de él, sino considerándolo como lo que realmente es, mi hermano en Cristo? ¿Soy alguien que busco la manera de añadirle gracia a mis palabras para no ofender, sino que trato de hablar con sabiduría y aquellas cosas que realmente edifican y no tanto que destruyan? Pero especialmente, ¿estoy siendo obediente a la palabra de Dios? Todos, hermanos, como cristianos, necesitamos ser prudentes. No solamente es algo que es demandado de aquellos que van a ser ancianos de la iglesia, sino también es demandado de mujeres, de varones, de jóvenes, de jovencitas, de ancianos, de ancianitas en edad, de todos, hermanos. Necesitamos ser prudentes. Así que el proverbista dice que los prudentes proceden con sabiduría, según el versículo que leímos anteriormente. La mejor manera de demostrar entonces que usted es sabio es que usted y yo actuemos con prudencia, con nuestros labios, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, pero especialmente por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Así que si somos, hermanos, prudentes, entonces trataremos, hermanos, de tener una buena relación con los demás. Si no lo somos, entonces buscaremos hacer cosas, hermanos, que aunque destruyan a los demás, mientras yo me sienta bien, todo lo demás sale sobrando. Pero esa no es la actitud que realmente Dios demanda de nosotros. Así que mientras nos ponemos de pie, hermanos, cantamos el himno de invitación, le invitamos a que venga hoy y sea una persona prudente delante de Dios. Dios les bendiga.